muchas cosas que hablar. Si ustedes se fijan en el contenido que hay aquí, dice en nuestra clase de introducción, aquí está el tema introducción y queremos hacer en primer lugar una introducción a la geotecnia, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y en una introducción a la geotecnia vamos a hablar de obras civiles. Entonces uno dice, lo primero que debo rescatar es que voy a ver obras civiles en Cochabamba y el mundo. Vamos a ver edificios, presas, carreteras, puentes y vamos a ver cómo nosotros que estamos estudiando ingeniería civil vamos a trabajar en estas cosas, asociado, por supuesto, no con toda la ingeniería civil, sino especialmente con este sector de geotecnia. Luego vamos a entrar a la materia misma y vamos a hablar de los objetivos generales, eso es lo que está ahí. Luego el contenido de esta materia, el contenido de la asignatura. Hay un cronograma que ya está en el Classroom. Hay un plan global. El plan global tiene ciertas reglas, ciertas normas para el curso. Entonces vamos a ver cuáles son esas normas, cómo usar el plan global y las herramientas. Hay un texto de dónde bajamos esto, como hoy día, por ejemplo, usamos el Classroom, usamos el Meet, cuándo usamos qué. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. Las reglas del curso, las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto debemos empezar con esto, las obras civiles. Eso nos va a dar una muy buena idea de hacia dónde vamos, ahora que estamos en sexto semestre, ¿no? Entonces, sigamos adelante. La primera idea es que, no, ninguna todavía. Voy a mencionar eso después, ya que estaba adelantando algo. Excelente. Entonces, en ese sentido, vamos adelante. Perfecto. Entonces, empecemos con introducción a la geotecnia. Y veamos unas fotos, entendamos cuál es la obra civil y empezamos con los edificios. Ahí están los edificios. ¿Qué es lo que vemos en los edificios? Pues esas características en Cochabamba. Estamos hablando de edificios de unas 15 plantas en una sección de unos 30 por 50 en forma general, ¿no? Estos son edificios típicos. Estas fotos son del 2000, de los primeros edificios de Cochabamba. Y detrás hormigón armado. Entonces es claro que los ingenieros civiles, pues nos encargamos de la estructura de hormigón de estos edificios y de construirlos. Obviamente los arquitectos hacen otras cosas. Y ahí pensamos que el edificio va apoyado ahí abajo sobre el suelo de alguna manera. Hay que pensar en fundaciones. A continuación salen columnas que en este momento no se ven, pero hay columnas, hay vigas, hay losas. Ahí está la materia de hormigón. Luego hay un cronograma, hay precios, obras y evaluaciones, sistemas de ingeniería, construcción de edificios. Hay varias cosas que intervienen acá y todavía ustedes no han visto, pero sepan que hay esas materias. Por supuesto, desde el punto de vista de geotecnia, estos edificios van al suelo. ¿Qué se hace? Es una pregunta.
¿Qué es además lo que tenemos? Más edificios, hemos empezado con unos del 2000 y luego vemos Cochabamba y decimos, evidentemente, hay más edificios y decimos, si por ejemplo vamos a ver uno, este de acá, perfecto, nos acercamos y decimos, ese es otro al que hemos adicional al que hemos visto en alguna época, y luce como hemos hablado, ¿no? O sea, es típico de Cochabamba el número de plantas, el ancho, todo aquello, y ya entendemos que vamos a seguir viendo materias para ver cómo construir esos edificios. Si nos movemos en Cochabamba, a este lado vemos el edificio de los tiempos y decimos, ahí está el edificio de los tiempos y no cabe duda que involucra lo mismo que hemos hablado. Un pequeño adelanto, este está fundado sobre otro tipo de fundación de los otros, ya vamos a ver algo más de detalles después. Pero ahí está, ese es otro edificio, ya sabemos dónde entramos los ingenieros civiles ahí. Y seguimos viendo y vemos otra parte de la ciudad y llegamos aquí y ese que les mostré del 2000, pues años después ya es diferente, ya no está solo, está pintado, tiene un edificio a la izquierda, otros, este de acá me refiero, a este otro lado hay ese otro edificio, ya crece, el otro que les mostré en paralelo, lo propio, está ahí, ya queda pequeño con este, pero esos son edificios, son obras civiles. Este les he mostrado aquí, vemos este otro, igual ha crecido, pero en general estamos hablando de unas 15 plantas. Este de acá una fundación, este otro tipo de fundación y quienes trabajan en eso, los ingenieros civiles. Al frente lo propio, ese otro edificio. Entonces vemos, es claro que esas son obras civiles, ¿no? Digamos esto más antes de que puedan hacer algún comentario o alguna pregunta. Aquí pueden ustedes ver el edificio que les acabo de mostrar, está aquí. Otros edificios acá, aquí la plazuela 4 de noviembre. Y aquí hay uno más en la construcción que no hemos visto hasta ahora. Entonces los ingenieros civiles nos encargamos de excavar, de asegurarnos que el suelo quede estable. Luego de construir, ven ustedes este edificio de al lado se está construyendo acá. Aquí se está empezando con la excavación y aquí se ha hecho algo, se nota, es un trabajo de ingeniería civil, muros de contención, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces ahí estamos tranquilos y entendemos lo que pasa, ¿no? Y que eso es parte de la ingeniería civil. Ahora que estamos en sexto semestre, solo vemos eso, no, nada más. Si nos acercamos un poquito más a esta porción, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Esto de acá, lo que les dije, que ahí hay un edificio, ahí uno mira y dice, está fundado sobre eso, esta porción al menos. Luego está el suelo, que aquí en esta construcción nos ha permitido ver. Uno ve el suelo y dice diferentes colores, será por algo, resistirá más, menos. Todavía no sé nada, pero se entiende que tiene que ver, ¿no? Con las obras civiles, ¿no? Esa es la clave aquí. Y por debajo, donde va a ir nuestro edificio, igual otro tipo de suelo, cómo va a afectar, qué hay que saber, ¿no? Esa es la clave. Y aquí ya noten, pasó el tiempo, entonces al pasar el tiempo les mostré esto y este edificio va creciendo. ¿Y qué parte va creciendo? El hormigón, pero además ladrillos y todo un sistema que van a aprender en construcción de edificios, en hormigón mismo. Y aquí el sótano de este también está creciendo, ¿no? Se nota claramente que está subiendo más o menos con la misma idea, pero es el sótano, ¿no? Y este es el que les he mostrado desde el primer piso, ese es el que les mostré de hace años, o el de al lado, no importa. Y esto es nuestro edificio creciendo y se nota claramente
las columnas, las losas de hormigón y el diseño de todo eso, los ingenieros civiles, ¿no? ¿Qué materias tienen para ver esto? Vuelvo a decir, construcción de edificios, obras y evaluaciones, sistemas de ingeniería y adicionalmente hormigón, tecnología del hormigón, fundaciones son las que permiten hacer esto. Y sigue creciendo nuestro edificio, se nota, ¿no? En el tiempo y la construcción y finalmente lo que es más o menos ahora, ¿no? Ese es nuestro edificio ahora. Hemos visto la secuencia. Bien, esas son obras civiles. Entonces, quizá en este momento tienen un comentario, una pregunta, es solo una introducción, entonces pueden hacer sus preguntas y comentarios con toda confianza. Y como es nuestra primera clase, pueden probar su micrófono, decir he entendido. Alguien puede escribir un chat y decir está bien, puede repetir, ¿no? Estamos en la clase de, ¿cómo es el asunto? Estamos en la clase de introducción. Entonces, espero sus comentarios. Está todo bien, Inge. Bien. Sigamos adelante. Hemos hablado de que estos edificios tienen algo abajo, fundaciones. Y podemos decir, no es la clase en la que estamos aprendiendo sobre fundaciones, esta clase es simplemente la introducción, ¿no? Que esas columnas de hormigón en los edificios van hasta el suelo, ahí está la columna, y por supuesto hay una carga. ¿Cómo se la calcula? Es otra materia. Y luego va al suelo, pero si solo la columna tiene ese ancho, la presión es muy grande y se hunde. Por lo tanto, se necesita ensanchar esa columna. Y esa es la idea de una fundación. Esta es una zapata aislada. Columna con el ensanche se denomina zapata aislada. Si uno tiene varias columnas, eso es lo que se ve aquí, entonces tiene la losa de fundación. La misma idea, pero cambia de término. El término losa, la losa de cocina, ¿no? Losa de té, es con Z, pero no es un error aquí. Losa de fundación con S es para esta obra civil, esta parte, esa fundación. ¿No? Eso queda claro. Entonces, esas son fundaciones superficiales. Por supuesto, detrás hay ciertos comportamientos asociados con presiones, pero el saber eso es ingeniería civil en fundaciones. Ahora solo entendamos qué es una fundación superficial. Y por otro lado está que algunos otros edificios pues tienen una especie de placa igual, muy parecida, pero adicionalmente tiene unas estacas. Estas se llaman pilotes. Y estas pueden ser de hormigón, pueden ser hormigón prefabricado, vaciado in situ, varias cosas. La clave es que estos son pilotes. En este caso, hay uno aquí y otro allá, y miren, de alguna manera hay una fuerza horizontal grande y ayuda mucho a un lado compresión y el otro lado extensión y a este lado todo compresión. Pero ¿quiénes son los que terminan haciendo el diseño de esto? Pues muy simple, los ingenieros civiles, ¿no? De este tipo de fundación. Y esta se llama fundación profunda. En nuestro caso, les dije que el edificio de los tiempos y el otro que está cerca a la 4 de noviembre, el ladrillo visto, tienen algo especial. Bueno, es esto de acá. Fundaciones profundas. Y los otros, en general en Cochabamba, tienen una losa de fundación. Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, esa es la
situación. Perfecto. Entonces, entendiendo, no es la clase de definir fundaciones, es simplemente la clase de introducción. Ahora entendemos que estas fundaciones representan lo que está aquí, una carga, un ancho y una carga a un cierto nivel del suelo. Aquí está el suelo. Y el hecho de que haya esa carga produce algo abajo y puede producir lo que está aquí, un sistema de falla en el suelo. Es totalmente posible, ¿no? Un sistema de falla en el suelo. Y puede ser así de grande o así de pequeño, ¿no? No es la clase de aquello. La clave es que si falla el suelo, podemos nosotros ver algo así. Es una foto de un libro, de un silo que fue cargado y terminó fallando. Entonces ustedes ven el silo, la posición estaba en esta posición y se movió así. Entonces notamos que aparte del hormigón, aparte de toda la estructura, la superestructura, el suelo es importante. Hay que saber cuánto aguanta el suelo. Y ahí ya largamos un primer término, la capacidad de apoyo del suelo. Es importante en ingeniería civil, ¿verdad? Esa es básicamente la idea. Entonces, con eso dicho, pues nosotros decimos, excelente, sigamos adelante y veamos otra foto antigua, pero igual de un problema. Otros silos, dos, pero notan en esta parte que ha sucedido, ¿no? Se nota claramente que se han unido y pues a partir de eso uno ya no puede utilizar esa obra, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? No ha habido una falla, sino un asentamiento, una deformación en el suelo más de lo que se debía esperar, ¿no? Es importante, por lo tanto, también conocer la mecánica de suelos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y ahí decimos, esas son las edificaciones, los edificios, obras civiles, nos ha ayudado a entender hacia dónde vamos y cómo vamos a introducir mecánica de suelos. Antes de pasar a la siguiente obra civil, ¿desean hacer alguna pregunta o tienen algún comentario? Bien. Si alguien dice ninguno, ayuda muchísimo. Todo está claro, Inge. Claro, Inge. Bien. Excelente. Siguiente obra civil, los puentes. Entonces hay una foto de internet, una foto de un puente en Estados Unidos, en San Francisco. Y otra vez, detrás de esto, una estructura y fundaciones a cargo de los ingenieros civiles. Entonces, aquí un esquema cualquiera que nos muestra un puente y decimos, aquí veo en este sector evidentemente unas vigas y veo una carga moviéndose. Entonces, ¿cuándo voy a aprender cuál es la carga que aparece ahí? Pues empiezo con isostática, sigo con hiperestática y luego llego a puentes y puedo entender cómo va a ser esa carga. Luego aprendo hormigón, tecnología del hormigón y luego tengo que aprender hormigón preesforzado. Entonces aprendo cómo se diseñan esas vigas, más puentes para varias cosas. Ahí están las materias asociadas con ingeniería civil. Y por supuesto, tengo aquí un estribo o si un estribo, al otro lado otro estribo y una pila. Y todas esas cargas se nota que van al suelo, ¿no? Se nota ahí. Entonces, otra vez viene la idea de cuánto se deforma, va a haber falla aquí, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de esto? ¿Será suelo? ¿Será roca?
Lo mismo acá y lo mismo acá. Y aquí entiendo que hay suelo y ese suelo va a empujar lateralmente esto. Entonces, además de ver aquí abajo, necesito saber la fuerza con la que empuja el suelo. Y eso es parte de la ingeniería civil. Y termino diseñando esto con las fuerzas, con cuánto aguanta, con hormigón, ¿no? Pero aquí añadimos algo más cuando estamos hablando de un puente y un río. Se nota que hemos construido cuando el suelo estaba a cierto nivel y se le ha dado cierta profundidad. Y no me olvido que esto puede ser fundación superficial como estoy viendo aquí o puede ser fundación profunda, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Entonces, si es fundación superficial, es como se ve. Si es profunda, son pilotes en forma general. Y quien decide eso es el ingeniero civil. Pero además, una vez que tengo ese nivel, hay agua. ¿Y cuánto de erosión hay? Entonces, hidráulica de ríos, ¿no? Asociado con este aspecto. Adicionalmente, ¿hasta qué nivel va a llegar el agua? ¿A qué altura deben estar estas vigas? Etcétera. Hay todo otro campo, ¿no? De hidrología, de hidráulica de ríos y cualquier otra materia necesaria. Entonces, eso también es ingeniería civil, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo lucen nuestros puentes? Ese de ahí es el puente Antahuacana, Cochabamba, Santa Cruz, kilómetro 118. Y si lo vemos un poquito más de cerca, ese es el mismo puente, Cochabamba, Santa Cruz, el puente Antahuacana. En su momento, esta foto no es nada clara, pero es el mismo puente y uno ve aquí la viga de la que estamos hablando. Por la situación, además, es un puente curvo y ve que esas vigas se apoyan aquí en las pilas y además de alguna manera están apoyadas ahí en los estribos, ¿no? Ese diseño entero es de los ingenieros civiles. En este puente en especial lo que ha sucedido que además este talud, esta montaña, se mueve, ¿no? El sillar es así. Entonces al moverse ha empujado por años este puente. Entonces lo que ha hecho la ABC es construir o encargar la construcción de ese anillo adicional, ¿no? Notan, cuando venimos aquí, ese es el puente original y luego se ha construido eso. Entonces los ingenieros civiles hacen ese diseño y luego la construcción, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Con muchos gatos hidráulicos y además este puente que ya estaba movido han podido otra vez desplazarlo a su posición original y poner esto para que no se mueva y analizar el suelo aquí atrás que empuja este puente, ¿no? Eso es lo que queremos entender. Y dentro de lo que es la doble vía, es este de acá. Y esta foto, que ya tiene varios meses, no es la más actual, pues muestra que en la construcción de esta doble vía en el sillar, pues involucra otro puente de doble vía. Ya no se va a utilizar este, sino otro. Ahí se nota claramente, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, esas son obras civiles, ¿no? Y los ingenieros civiles participamos en aquello. Vámonos a otro puente, entre Coroico y Guaná y La Paz. Igual la misma idea, ¿no? Uno ve este puente, ve aquí el talud y ve el río acá. Entonces, aquí se nota la viga claramente y aquí se nota las pilas y esas a una fundación, ¿no? Esa es básicamente la idea. Los puentes tienden a tener fundaciones profundas principalmente y en especial acá, con temor de que esto se mueva, estas vigas no están colocadas sobre un estribo, están solo apoyadas aquí, eso no es común, ¿no? Pero no importa, es solo una idea. Y si llegamos a la ciudad, ese es el puente Antesana, estamos hablando de que estas son obras civiles, otro diseño, ¿no? Estamos hablando del viaducto, que además tiene otro diseño asociado con cables,
no importa el día de hoy cómo es eso. Y por supuesto, estos puentes de la avenida 6 de agosto, Independencia, y uno de ellos caído, ¿no? Es una realidad. Todos sabemos y hemos visto aquello. Entonces, eso está ahí solo para que sepamos que hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos ingeniería civil, tanto con el suelo, con la roca, con el hormigón, con las cargas de diseño, es todo aquello. Muy bien, entonces en ese sentido, ahí decimos eso involucra los puentes, otras obras civiles. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Buenos días, ingeniero. Buen día, adelante. Me interesó lo que estaba explicando al inicio de los pilotes y cuando habló también en los puentes en los pilotes y estaba averiguando un poquito. Me interesó el tema porque al parecer los pilotes sirven para terremotos y como solo hay dos edificios antiguos que tienen pilotes, ellos resistirían más a los movimientos de la Tierra. Sí, eso es lo que yo entendí mejor. La idea de los pilotes, bueno, esta es solo una clase de introducción, es que pueden ayudar en un mismo suelo, esa es la clave, en un mismo suelo pueden resistir más carga. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a una esquina en Cochabamba y fundo con pilotes en ese suelo que ya está ahí, y puedo hacer que entre ahí un edificio de 30 plantas, por decir algo. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir la longitud hacia abajo de los pilotes y hay una resistencia a fricción que crece con la longitud de los pilotes. Y abajo, si pongo esos pilotes apoyados en algo duro, como una grava, por ejemplo, duro comillas, entonces voy a mi ejemplo, aguantar un edificio de 30 plantas. Hago el diseño de aquello. En una losa puedo yo también aguantar el edificio de 30 plantas si hago que sea muy ancha, ¿verdad? Para el tipo de suelo. Entonces, en ese sentido, pues quedo limitado por el terreno. No puedo hacer que sea tan ancha como un manzano para que aguante las 30 plantas. En ese sentido, resulta que colocar pilotes resulta que aguanta más carga, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y luego viene la idea de que en Cochabamba, por el tipo de edificios y el método de construcción, usamos prácticamente solo losas y en Santa Cruz prácticamente solo pilotes. Y en cuanto al diseño sísmico y cuánto aguantan, por supuesto que cuando lleguen a décimo y vean esa relación, pues hay un cierto comportamiento diferente, pero es mucho más que solo decir uno es mejor para sismo o no. Es mucho más que van a ir aprendiendo. Ahora solo digan, hay pilotes, hay losas. ¿De acuerdo? Está bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Vayamos a la siguiente parte. ¿Cuáles son otras obras civiles? ¿No? Otras obras civiles son las presas. Y ahí hay una presa pequeña en alguna parte de cerca a Cochabamba, si la memoria no me falla, es Laguna Robada. Entonces uno mira ahí y dice, evidentemente veo una presa. Se nota que detrás hay suelo que ha contenido el agua ahí. Esta es otra famosa, es la Angostura. Entonces uno dice, aquí he ido alguna vez y he visto esta laguna y veo que para que haya esa laguna se ha echado tierra ahí. Aquí hay unas compuertas que lucen así, entonces hormigón, suelo, o sea, no hay confusión alguna, estamos hablando de ingeniería civil, ¿no? Los ingenieros civiles se encargan de esto. Y en este caso tienen que los ingenieros civiles asegurarse que
no importa la obra, una así de suelo o una de hormigón, el agua que pase, pues esté controlada, ¿no? Que no pase tanta agua, que se retenga realmente y ver el efecto que tiene, se nota. Y en ese sentido nos vamos a la presa de Misikuni, decimos esta es la más alta ahora. Se está construyendo la de Ibirizu, que va a ser un poquito más alta, está de 120 metros. Y uno mira y dice, esto es en planta, el río pasa de aquí a aquí, en ese sentido, ¿no? Y es un terraplén y a este lado hormigón. Bien, entonces en la construcción, este es el terraplén a ser construido, obras civiles sobre la roca alrededor, de acuerdo al diseño. Ahí podemos ver durante la construcción, la compactación, el echar material y compactar ese terraplén. Y finalmente ese terraplén y uno más pequeño aquí. Y además una cara de hormigón. Aquí un túnel, ¿no? Entonces todas esas son obras civiles. Aquí está otra vez nuestra presa y ahí otra vez nuestra presa. Entonces uno dice, cuando estoy hablando de estas obras civiles, cómo se asocian con el suelo y la roca es determinante, ¿no? Porque aquí uno ha trabajado sobre roca, uno ha utilizado suelo para ese terraplén, ¿no? Además hormigón, sí, pero se nota cómo está presente el suelo y la roca en nuestras obras civiles. Y por supuesto esta presa después aumentó a eso, ¿no? Ya se llenó, etcétera. Entonces ese es otro punto. Antes de ver carreteras, ¿quieren hacer alguna pregunta o algún comentario? Todo claro, ingeniero. Muy bien. La otra obra civil son las carreteras. Entonces, en este momento está en construcción la doble vía entre Cochabamba y Santa Cruz. Los puntos exactos, Cristalmayo Montero, creo, ¿no? Es algo así, ya me he olvidado. Pero bueno, eso muestra esa doble vía en alguna parte por Entre Ríos, algo así. ¿Y qué involucra aquello? Pues involucra, por un lado, el colocar el asfalto, involucra el colocar un terraplén por debajo, y esa es una materia carreteras, el trazo mismo, carreteras 1, carreteras 2. Después está la idea siguiente, de que para llegar al trazo adecuado hay que hacer taludes. Entonces ahí se nota en la parte del sillar unas excavaciones y la maquinaria. Entonces, igual hay que saber la estabilidad del talud, hay que saber manejar equipo. En cuanto al terraplén, hay que hacer pruebas, hay que saber qué pruebas, qué características tiene que tener ese terraplén compactado, ¿no? La capa de rodadura, todas esas cosas. Hay que averiguar capa base, capa subbase. Y eso es ingeniería civil. Ahí tienen carreteras 1, tienen carreteras 2. Y dentro de esto, además decimos que en una carretera y en cualquier otra ponemos que hay taludes. Y uno ve y me dice, veo esa carretera, la reconozco, ese es el kilómetro 100 y un talud ahí a la derecha. Antes de esta foto, el talud se lucía de esa manera, un poquito más de cerca de esa manera. Y lo que sucedía es que en este sector se había planificado construir un puente, un estribo aquí, más que un puente, un viaducto, ¿no? O sea, no río por debajo, sino evitar todo ese movimiento. Entonces, una pila ahí, otra pila ahí, otro estribo ahí y ahí.
y se hicieron análisis, pero terminó diciéndose no es posible el viaducto porque igual se mueve, ¿no? Todo ese material pues se movía. Y aquí el lugar donde estaban haciendo más pruebas, etcétera, ¿no? Sin entrar al gran detalle, el concepto es ese. Y este es otro talud en Misicuni, ¿no? La presa ya construida aquí y aquí la construcción del vertedor, pero para que todo llegue a buen nivel, aquí se ha tenido que excavar, entonces hay taludes, aquí se ha tenido que excavar y además se han puesto refuerzos, anclajes, obras civiles, esos son taludes, ¿no? Bien, esa otra obra civil, taludes diríamos así. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta más? No, Inge, todo claro. Bien. Bien. Siguiente obra civil, muros de contención. Uno mira y dice, aquí está un muro, se nota que aquí está la armadura, hay que aprender a diseñarla, aquí está ya con hormigón y detrás se está poniendo suelo y se está compactando. Bien, y este suelo va a empujar el muro, tiene que haber un diseño detrás, ¿no? Esa es otra obra civil y además un manejo del suelo, todo aquello. Si vemos otros muros de contención, son estos, son muros flexibles, los gaviones. Cochabamba, Santa Cruz, kilómetro 108, CBS, entonces esos son otros muros, no cabe ninguna duda. Bien, entonces en general si vemos un dibujo, decimos he visto puentes, he visto edificios que representan cargas en este sentido y me interesa mucho el soporte del suelo. He visto que muros de sótano en carreteras, puentes también pueden tener la acción lateral del suelo sobre el muro. He visto algún puente en el que les he dicho se movía el puente por acción del suelo. Además, si hay desniveles de agua como en una presa, además hay agua que circula, algún efecto tiene. Y por otro lado, si excavo, puedo tener realmente como estructura el mismo suelo o roca, un talud. Entonces ahí yo tengo un resumen hacia el lado de geotecnia de lo que representa la ingeniería civil, ¿no? Esa es una primera idea. Pero hay más, si seguimos hablando de obras civiles, pensemos que los túneles también son. Cuando se construyó este túnel, San Rafael, entre La Paz y Coroico, lucía así en su momento, y uno se pregunta y dice, ¿quién se encarga de diseñar eso? ¿Quién se encarga de dar las dimensiones, de ver qué poner alrededor, de diseñar el espesor del hormigón que va ahí, que es hormigón lanzado? ¿Quién se encarga de saber cuánta fuerza tienen que tener estos anclajes? ¿Qué ancho deben tener estos cabezales? Los ingenieros civiles, por supuesto. Entonces, esas son obras civiles y de introducir aire, desde qué momento, qué llevar al fondo, compresoras, electricidad, generadoras, todo eso es parte de la ingeniería civil, por supuesto. Y aquí una foto asociada con esta obra civil, los túneles. Este es el túnel de Labra. Cuando se construía, lucía así, excavación, maquinaria. Cuando avanzó un poco más lo propio, ¿no? Entonces uno vuelve a mirar taludes, pero además el túnel, vuelve a mirar estabilidad de taludes, piensa en la rodadura, la capa, base, también una combinación con las anteriores obras civiles. Y esta de acá
en el kilómetro 100 que les mostré, finalmente se decidió poner un túnel. El kilómetro 100 está más o menos por acá, ¿no? Y para evitar ese movimiento ahí, pues se ha diseñado y se está construyendo. Hace tiempito que no sé cómo anda esto, pero uno de ida y el otro de vuelta. Entonces ahí otra vez un corte, taludes, hormigón, la idea de el túnel mismo, el ancho, ¿no? Y parte de la carretera. Y del otro lado, lo propio, el túnel, y miren ahí el sostenimiento, el revestimiento. Bueno, depende, y son muchas cosas. Ahora es solo la introducción. Esas son obras civiles, ¿no? Entonces, con eso estamos tranquilos. Acabamos de ver la introducción a la geotecnia, hacia dónde vamos. Entonces, a continuación, en el resto de la clase, tenemos que pensar en los detalles del curso. Pero hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta adicional? Vamos bien. Bien. Entonces, la clase tiene que estar asociada con lo que es ingeniería civil, ¿no? Entonces, ahí que tengo yo, otra vez lo que les dije, el resumen de todas nuestras obras, cómo involucran suelos y rocas, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a ver mecánica de suelos y pensamos en esto, se reduce a lo siguiente. Nuestros objetivos en estas materias de mecánica de suelos 1 y 2, un año entero, empezamos ahora, terminamos a fin de año con mecánica de suelos 2, pero en general una sola materia, mecánica de suelos, pues consiste en determinar la capacidad de apoyo del suelo, los esfuerzos laterales del suelo y la estabilidad de taludes. Si volvemos a la gráfica anterior, pues eso involucra que vamos a entender de esta porción cuánto aguanta el suelo, la capacidad de apoyo. De esa, de esta y de esta. Aquí no entra capacidad de apoyo. Y ahí ustedes pueden imaginarse cualquier obra civil, ¿verdad? Cualquier obra civil va a terminar apoyada ahí. Entonces, por eso nuestro objetivo aquí en sexto y séptimo semestre es ver capacidad de apoyo. Entender y ver cómo se calcula la capacidad de apoyo. Y el otro, esfuerzos laterales. Entonces, si vuelvo aquí, digo, queda claro que muchas obras, he entendido, pues el suelo empuja la obra y necesito saber esfuerzos laterales. Y finalmente, esta de acá, asociada con cuán estable es ese talud. Bien, y para eso, por supuesto, hay ciertos objetivos en el curso. Y esos objetivos no involucran toda la ingeniería civil. Tampoco involucran todo mecánica de suelos. A lo que quiero llegar es a eso, pero tengo un año. Entonces, en el primer semestre, ¿qué objetivos tengo? Los quiero leer rápidamente. Ahora tienen menos sentido, ¿no? Pero tenemos objetivos en este semestre que no son exactamente los más grandes. Ejemplo, dicen nuestros objetivos para el curso, y esto ya es parte del plan global, son explicar el significado de suelo, mecánica de suelos e ingeniería geotécnica. Todavía no he visto eso, pero voy a ver qué es suelo, qué es mecánica de suelos. Y luego entro al suelo y describo el origen, su composición, la clasificación, propiedades físicas, ¿no? Entonces estoy creciendo. Y luego sigo creciendo en conocimiento y veo presiones de agua, ¿no? Si es que aquí tendría que ir en orden, digo, significado de suelo, no en orden, sino resalto cosas para ir creciendo. El origen, composición,
propiedades físicas, perfecto, sé más. Y luego presiones de agua en el suelo, excelente, se nota que es necesario. Entonces, voy paso a paso a esos objetivos grandes de ingeniería civil. Y luego voy a tener que hablar de esfuerzos efectivos, por eso nuestro objetivo es que el alumno va a explicar el principio de esfuerzos efectivos. Ahí muy relacionado vamos a hablar de filtros objetivo. Además nos toca incrementos de esfuerzo. Luego estados drenados y no drenados. Ahora no entendemos nada, pero hay que diferenciar, calcular, ¿no? Esa es básicamente la idea. Nuestros objetivos de este curso. Entonces vamos creciendo poco a poco. Y luego dice ensayos. Detrás de estas propiedades físicas y mecánicas del suelo aparecen ensayos. Entonces, quiero ver bien ensayos asociados con parámetros de resistencia. Antes va a haber otros ensayos, pero muy especialmente quiero entender en este curso ensayos con parámetros de resistencia que me van a llevar directamente a capacidad de apoyo y esfuerzos laterales, ¿no? Más otros, vamos a hablar de trayectorias de esfuerzos, vamos a hablar de parámetros elásticos del suelo ya asociados con deformación, los otros serán asociados con resistencia, que me va a servir, por supuesto. ¿Y cómo va todo esto junto con la teoría del estado crítico, cómo se comporta el suelo? Y finalmente, identificar, explicar y calcular resultados de ensayos de caracterización, resistencia y permeabilidad de laboratorio. Esos son los objetivos en este curso. No importa si no los han seguido, van a quedar, están en el plan global. La idea es que nosotros tenemos laboratorios, ensayos de laboratorio, tenemos conceptos y esa es la idea. Bien, no voy a parar ahí. Si desean alguna pregunta, hacer alguna pregunta asociada con objetivos, después de lo que viene a continuación, el contenido de la asignatura. Tiene que ser un contenido que termine después de mecánica de suelos en que entendamos capacidad de apoyo, esfuerzos laterales y estabilidad de taludes. Y vamos a estar en séptimo. Todavía va a haber mucho más que hacer, ¿no? Eso queda claro y aprender, pero ya vamos a saber harto como ingenieros civiles. Y ese contenido tiene que ver con una introducción, por supuesto, ¿no? Aquí está muy claro. Aquí, introducción. Es la clase de hoy, hacia dónde vamos. Y luego viene la idea de las propiedades físicas e índice de los suelos. Eso me olvidó. Propiedades físicas e índice de los suelos. Perfecto. Entonces entiendo que eso me ayuda a entender el suelo que estoy manejando. Luego la clasificación, ¿no? Después la clasificación. Luego la descripción e identificación de suelos y luego el flujo de agua. Eso es algo básico. Ya vamos a ver el detalle, pero para hablar de lo que estamos hablando tenemos que parar ahí. Y luego hablar de esfuerzos, entonces el contenido dice esfuerzos efectivos, resistencia al corte, compactación. Compactación podría ir antes, pero mejor que se vaya después de resistencia al corte. Y todo eso me pone básicamente en entender bien la resistencia al corte en un primer semestre, es mecánica de suelos 1. Y eso en mecánica de suelos 2, continúo con incremento de esfuerzos, asentamientos y miren el título, capacidad de apoyo, exploración del subsuelo, esfuerzos laterales,
diseño de muros de contención, estabilidad de taludes y suelos especiales. Entonces, capítulos especiales asociados con nuestros objetivos. Pero para llegar a esos capítulos hay que aprender más. Nosotros nos concentramos en esto, en mecánica de suelos 1. Ese es nuestro contenido. Entonces, la idea básica es que queremos en una primera parte acabar con resistencia al corte. Para entender resistencia al corte hay que saber varias cosas antes y después acabar con capacidad de apoyo, con esfuerzos laterales y estabilidad de taludes. ¿No? Es básicamente la idea. Y esos esfuerzos laterales están asociados con diseño de muros de contención. Muy bien, entonces ese es nuestro contenido. Y si vemos fotos, decimos nuestras obras civiles, los edificios, las presas, los muros, los taludes, carreteras, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto que se reduce a eso, pues ya cubrimos si está apoyado en suelo o si actúa lateralmente o si solo es un talud, el suelo inclinado, estamos listos. El sexto y séptimo ya nos va a avisar mucho sobre esto. Y por supuesto, se entiende que, como es el asunto, pues eso es definitivo, ¿no? O sea, cuando ejerza como ingeniero civil, pues ya voy a necesitar ese conocimiento de suelos 1 y suelos 2, especialmente el de suelos 2. Ahora sí, antes de entrar al cronograma de trabajo, y todavía hay más aspectos, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto toda esta mañana? Inge, una consulta, disculpe, las diapositivas que nos está mostrando, ¿las va a subir a Classroom? No, no las voy a subir. Pero eso es a continuación, ¿no? Cuando hablemos de herramientas para el curso. La herramienta es otra, no las diapositivas. Es un texto que tiene todo lo que les estoy mostrando. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, pasemos ahora al cronograma de trabajo. Entonces, todo este contenido con unos objetivos claros en lo que es el curso en mecánica de suelos y en ingeniería civil, tiene un cronograma. Y en ese cronograma aparece lo siguiente. Aquí estamos hablando de lo siguiente. Entonces, si vengo aquí, agrando un poquito y digo ahí. Entonces, dice nuestro cronograma de actividades gestión 1.22, la versión 1, cuando estaba ya disponible para ustedes el 25 de febrero de 2022, ¿no? ¿Qué materia es? Mecánica de suelos 1, grupo 1, clases de teoría y práctica. Eso es todo lo que tiene nuestro currículum, nuestro pensum, teoría y práctica. En otras universidades aparece y laboratorio, pero en nuestra currículum no hay laboratorio. Entonces, vamos en clases de teoría y práctica, porque también queremos saber sobre ensayos, pues nos vamos a ver en teoría y práctica, pero no hay laboratorio en esta materia. ¿Por qué no hay? Solo porque es el currículum de nuestra carrera, nada más, no voy a opinar nada al respecto. Bien, entonces en ese sentido nos dice, miren, ese
tiene una semana 1, el lunes 28, que era feriado, pero no empezaron todavía las clases. Han empezado el miércoles 2 de marzo y dice inicio de clases. De seguro ayer ya han pasado sus clases. Y luego el jueves ya estamos en 3 de marzo de la semana 1 y tenemos la introducción. Y como hemos dicho, desde mañana tenemos propiedades físicas e índice. Ahí está el número de clases. El viernes 18 he anotado mesa de examen primera opción. Obviamente, ustedes no se preocupan, solo sepan que voy a usar esa hora en mesa de examen. Entonces dicen, no necesito conectarme, no me va a llegar ningún vínculo. Y continúo con propiedades índice hasta esa fecha. Luego viene clasificación y así sucesivamente. Al lado, no hacia abajo, salto hasta la semana 11. Y de la misma manera, las actividades asociadas con aquello, ¿no? Como se puede ver. Esa es la primera idea. Perfecto. Muy bien. Y la segunda, si vemos la continuación y volvemos a agrandar aquí, decimos ya en la semana 6 voy a haber llegado a flujo de agua. Ya en esta semana ya todos van a haber estado inscritos, primera, segunda sesión. No he contado cuántas, pero sé que son varias veces que abren el sistema, vuelven a abrir, los que se han registrado en mesa, vuelven a abrir, etcétera. Ya no me acuerdo, ustedes saben más que yo, pero todos sabemos que el sistema va cambiando. Y el 11 de abril, si mal no recuerdo, el 4 de abril se migran los últimos inscritos. Entonces ahí llegan nuevos alumnos y el 11 de abril es que podemos ya empezar a tomar exámenes. Como es el 11 de abril, todavía les voy a mostrar varias maneras. Quizá el 11 de abril ya estemos en presencial, no tengo idea. Inicialmente este cronograma ha sido diseñado para virtual, ¿de acuerdo? Entonces, virtualmente, el 11 de abril vamos a dar una primera parte del primer parcial, el 14 de abril una segunda parte del parcial, del primer parcial. Entonces, por decir algo, si son 30 puntos, son 30 puntos, 60, y luego están anotados los feriados, viene el tema de flujo de agua, ahí está flujo de agua, todavía acabamos, y el 29 de abril la parte 3.3 del primer parcial. Y les decía, si aquí había 30 y 30, por citar algo, aquí 40, entonces suman los 100 puntos, distribuido de esa manera el primer parcial. Si cambian las cosas y se vuelve presencial, etcétera, vamos a hacerle las modificaciones necesarias. Pero ahora está pensado en virtual. Luego viene una clase después de un feriado de cómo resolver el primer parcial y luego a los temas asociados con el segundo parcial. Y saltamos esta semana. En junio, varios feriados, no nos preocupamos, todos están anotados y lo propio con el segundo parcial, cómo resolver el segundo parcial, las fechas del examen final, 1 y 2, cómo resolver el examen final y el examen de segunda instancia y el fin de semestre el 16 de julio. Ese es nuestro cronograma, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien. Entonces, de este cronograma, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días, Inge. Adelante, buen día.
parte de las tareas o prácticas, algo va a haber o cómo va a ser esa parte más o menos? Nos falta plan global y herramientas todavía. Entonces voy a explicar eso a continuación. Está bien, gracias. ¿Algún otro detalle? Bien, entonces veamos el plan global. El plan global, por supuesto, que tiene que tener los objetivos de los que ya hemos hablado, el contenido del que ya hemos hablado, el cronograma del que ya hemos hablado, pero adicionalmente el plan global tiene unas especificaciones que las queremos leer con mucha calma. Y ahí viene la idea acá. Dice, la asignatura de mecánica de suelos 1 tiene las siguientes disposiciones. Primero, el alumno que registre un promedio mayor o igual a 51 en los dos primeros exámenes, primer y segundo parcial, habrá aprobado la materia. Igual que siempre, ¿no? Por eso aquí abajo escribo las disposiciones anteriores, siguen los reglamentos actuales de evaluación estudiantil. En la materia se seguirá el reglamento de la Universidad Mayor de San Simón. No hay nada extraño, ¿no? Entonces, primera idea, acuérdense, y está escrito ya en su plan global, no necesitan especular nada, esa es la idea. Si entre primer y segundo parcial todos tienen 51, ya han aprobado la materia. Ahora, siguiente parte. El alumno que haya aprobado la materia en los dos primeros parciales podrá intentar mejorar su nota en el examen final, registrándose en la planilla de calificaciones la mayor nota obtenida. Entonces, si uno se sacó 51 y dice, voy a entrar al examen final, tengo todo el derecho, eso dicen las disposiciones, el docente no ha cambiado nada, entonces entro y me saco 1. Bueno, entonces mi nota será 51. A no ser que haya firmado un compromiso, ya vamos a ver con calma eso, que me dice, si me anula, se borra todas las anteriores notas, ¿no? Eso queda claro. Anular es muy serio, no es jugar. Pero en forma general, si me saco la peor nota, quiero decir, entonces sigue siendo 51, ¿no? Anular es otra cosa. Ya vamos a ver eso a lo largo del semestre con mucha calma. Entonces, se entiende la idea. Y si en el examen final, pues me saco 100, entonces mi nota es 100, aunque haya tenido 51 antes. ¿No? Eso está escrito en el plan global, es parte de lo que es normal. Y luego los alumnos, punto 3, que hayan reprobado el examen final y tengan un promedio mayor o igual a 26 puntos en los dos primeros parciales, o sea, no les alcanzó en los parciales ni en el final, tendrán derecho a tomar el examen de segunda instancia. 26 puntos en los dos primeros parciales. Sabemos, son las reglas de siempre. Bien, entonces estas reglas son de siempre. Los docentes en cada materia le hacen ciertas modificaciones. En esta no, en esta entra tal cual. ¿Ok? Hasta ahí, hasta el punto 3. ¿Desean comentar algo, preguntar algo? Bien. El punto 4 es más específico. Yo mismo no tengo las mismas reglas en presencial y virtual, pero este semestre tiene las siguientes reglas adicionales igual que entran dentro esto que es el reglamento. Pero a veces las tomo, a veces no. Ahora las tomo, ¿de acuerdo? Para poder dar un examen, cada alumno debe haber asistido a un mínimo de 75% de las clases desde que fue invitado al Classroom hasta el último tema objeto del examen. Viene ahí. Entonces venimos a este cronograma y por decir algo, yo les digo,
Este es el grupo 3, grupo 1. Entonces yo les digo, vamos a dar el siguiente examen. ¿Qué examen? Vamos a dar este de 11 de abril. ¿No? Y ese, por citar algo, ahorita no estoy definiendo, solo les digo, este de 11 de abril va a tener el tema propiedades físicas e índice. Entonces miro y me dice una clase, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. 8 clases que tengo que asistir, tengo que escuchar. Y quiero el 75% de esas clases. Entonces agarro mi calculadora y simplemente multiplico 0,75 por 8 y me dice, tengo que haber asistido a 6. Eso normalmente quiere decir, es todo el semestre, 3 de cada 4. ¿Por qué? Porque puedo enfermarme, puede que mi internet no funcione un día, puede ser que decida jugar fútbol ese día. Está bien, no hay problema. Y se dan las circunstancias para realmente que no esté. Entonces, puedo faltar a algunas, pero no puedo faltar a muchas, porque debo escuchar, debo saber qué pasa, debo entender la materia. No es solo cuestión de aprender a hacer un ejercicio, es cuestión de entender. El examen no va a tener nada de esta clase de introducción, pero si no estoy y no he escuchado la clase de introducción, pues me he perdido mucho, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo. Entonces tengo que escuchar, tengo que ir formándome. Entonces esa es la regla. Ahora noten que dice, ustedes han recibido su invitación antes, el 25 de febrero han recibido su invitación al Classroom. Entonces esta no cuenta para nadie, no es parte del examen y empieza a contar desde mañana. Y digo, una clase, 2 clases, 3 clases. Ahora, ¿qué pasa si otro se inscribe? Ya no me acuerdo fechas, pero por decir algo, se inscribe el 21 y el 21 recibe su invitación. No, mejor pondré el 18. Y el 18 recibe su invitación. Bueno, ese que ha recibido su invitación al Room el 18, porque eso es legal, eso es adecuado en nuestra universidad, entonces para él no cuenta desde cuenta desde que recibió su invitación, el 21. Y dice, el 21 propiedades físicas, el 24 2 clases. Tengo que haber asistido al 75% de esas 2 clases. Esa es la idea, porque así funciona nuestra universidad. Entonces, dependiendo cuándo llegue uno, pues obviamente no les puedo exigir, no les puedo decir si la universidad los va a escribir el 21 que vengan a estas clases. No, vengan es desde el 21. Pero por supuesto, ya hemos llevado eso, ¿no? Eso queda claro. Cada uno decide, ¿no? Cuando se inscribe, pero esa es la idea. Muchos ya están repitiendo, entonces dicen, más bien yo prefiero si me inscribo aquí, esto ya sé, entonces ya, ¿para qué? Entonces ni voy ni nada. Entonces está bien, pero esa es la idea de la asistencia. Pueden preguntar, puedo repetir si es necesario. Bien. Y por supuesto igual se va a ir aclarando, ¿no? Pero la primera clase queda claro. Eso en cuanto a esta idea de 75%. Ahora dice, además, debe haber presentado la totalidad de los ejercicios solicitados en clase. Entonces les voy a pedir que hagan ejercicios, son simples, ya vamos a ver cómo, pero tienen que haber presentado todos sus ejercicios. Todos, no uno, no dos. Miren, hay que verla de esta manera. Si yo les digo, hagan estos 10 ejercicios y les digo, tienen de estos 10, escojan 5, pero hagan los 5. Entonces, alguno me presenta con 10, está bien,
Alguno me presenta con 6, está bien. Alguno me presenta con 5, está bien. No hay problema. Esa es la línea que pondrían en un caso así. Ahora, ¿qué pasa si alguien me presenta con 1? No ha cumplido los requisitos. No ha ejercitado lo que tenía que ejercitar. No ha aplicado lo que pido que apliquen. Si hace 2, lo propio. Si hace 3, lo propio. 4, lo mismo. Y igual, o sea, pero cuando es 4, alguien puede decir, uy, es un hito, que esto, que el otro, por favor. No, simplemente no cumplió los requisitos. Entonces, el requisito aquí es todo lo que les dé. Si les doy 1, 1. Si les doy 2, 2. Si les doy 20, 20. Eso todavía no hay que especular y ya vamos a ir viendo, pero tienen que presentar todo. Si no, no pueden dar examen. Esas son las reglas en el punto 4. ¿Desean alguna aclaración? ¿Les queda claro? ¿Pueden comentar al respecto? Sí, está bien claro, Inge, todo claro. Perfecto. Muy bien. Y después está la idea de, se considera que un alumno ha asistido a un examen si se ha registrado para dar el mismo. Si se ha registrado para dar el mismo. Va a haber registros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es más o menos como que nos veamos en el auditorio. Ustedes entran al auditorio, se sientan y yo les reparto el examen. Ahí están, ¿no? Y una vez que lo leen, alguien dice, no, ni modo, yo me voy a nomás salir, ¿no? Qué pena que vine y no sé nada y en verdad no puedo hacer nada. Y me devuelve su examen. Entonces, ha asistido al examen y no sabe. Entonces, la nota en ese caso es la mínima y la mínima es 5, no 0. ¿Por qué no es 0? Porque se puede confundir con abandono. Ese alumno no ha abandonado. ¿No? Eso, por favor, vean claro. El que va, aunque no haya ganado un punto en conocimiento, no ha abandonado la materia. Entonces, tiene 5 y no abandonado, ¿no? Entonces, lo mismo, cada vez que se registren, ya vamos a ver con más calma, no han abandonado la materia. Entonces, tengan mucho cuidado en ver si entran o no al examen. Pero eso, hay más cosas que hablar. Ahora ponemos la regla y ya vamos a ver qué es un registro, cómo uno se registra. Pero no se olviden, cuando uno entra al auditorio, no ha abandonado la materia. ¿Qué es entrar al auditorio virtual? Tiene que ser un día antes del examen. Entonces, esa es la pequeña diferencia en tiempo en lo virtual. ¿Ok? Bien. Y finalmente, lo que ya les he dicho, las disposiciones anteriores siguen los reglamentos actuales de evaluación estudiantil. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buen día. Buen día. ¿No hay la posibilidad de dar el examen presencialmente? Tal vez haya, vamos a ver con el transcurso de las semanas hasta abril, cómo va la pandemia, qué reglamentos se dan, todas esas cosas y voy a ver. Inicialmente es virtual porque estamos en un mundo virtual, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. Bien. Y por último, ¿cuáles son las herramientas? Entendida la idea, pues el Classroom es lo primero. Entonces, todos ustedes han recibido una invitación al Classroom, ¿no? Y ese es el Classroom para mí del anterior semestre. Ustedes tienen sus propias materias, yo les muestro el mío, el de ustedes luce más o menos igual, y han recibido la invitación porque ha agarrado sus emails del WebSys y enviado la invitación. No hay mucha más vuelta, ¿no? Entonces ahí estamos bien. Ahí no hay mucho más que decir.
Y luego la otra es el Meet que estamos usando porque necesitamos charlar, necesito contarles cosas de la materia, como lo estamos haciendo. Y en el Meet, lo que vamos a hacer a lo largo del semestre es, les envío un vínculo, ustedes se conectan como esta mañana, normalmente al principio del semestre pongo vínculo 1 y vínculo 2 y les he anotado. El vínculo 1 es la sala de clases y si se llena esa sala de clases, utilicé el otro vínculo. Hoy día las conexiones con mi presentación son 90, ha sido lo máximo. Entonces, pues 90 aguantaba 10 más. Varios han intentado entrar a la segunda sala. La primera he abierto para que si eran alumnos de la universidad entraran sin decir nada. Y la segunda había puesto de que yo los admito y ahí varios han intentado a la segunda. No tiene sentido. Tienen que entrar a la primera hasta el rato que la primera no haya nadie. Ahí abro la segunda si es necesario, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y, ¿qué más? Algo más iba a decir, pero se me acaba de borrar. ¿Algún comentario o preguntas sobre el Classroom y el Google Meet? Bien. Inge, Adelante. y las tareas se va a mandar al Classroom, ¿no? Y las tareas, yo les voy a abrir en su momento los formularios adecuados para que las suban a esos formularios. Yo no uso el Classroom para que suban tareas o me envíen exámenes. Yo uso formularios para que escriban cosas en el formulario y suban en el formulario. Pero ya va a ir con calma. Porque así tengo la certeza. Yo en mi Classroom soy alumno del Departamento de Ingeniería Civil. Yo sé que cuando subo mi asistencia, la puedo cambiar otro día. Yo no quiero que cambien lo que me envían después de que me han enviado. Por eso uso formularios, ¿ok? Pero con calma, ¿no? Eso va a ser obvio, no se tienen que preocupar. Bien. Y después de pensar en esto, pensemos en cuál es el sistema. Yo en este momento estoy registrando con un programa su asistencia. Este es solo un ejemplo de hace algún tiempo. Entonces ahí aparecen sus nombres. Yo he agarrado los nombres del WebSys y los he puesto. Y me avisa a qué hora llegan y quiénes no llegan, ¿no? Entonces, en ese sentido, si me permiten un instante, en ese sentido yo puedo ver que, por ejemplo, ha entrado María del Carmen Hinojosa Nogales, que la tengo en amarillo, y le quiero preguntar si está inscrita y he puesto mal su nombre, por eso es que me registra que es estudiante adicional. ¿Puede hablarme María del Carmen Hinojosa? Buen día, Inge. Sí, estoy inscrita. Entonces, por el del Carmen ha de haber registrado de otra manera. Voy a buscarte para que registre bien y no me ponga como estudiante adicional, ¿ok? Y el resto, puedo ver que adicionalmente no entró nadie que no esté inscrito en el Classroom, sí en el WebSys, y puedo ver a qué hora quiénes han entrado y quiénes no. Igual que esto, por ejemplo, este estudiante no vino rojo, este estudiante vino verde y este estudiante vino, pero se conectó varias veces porque su internet era malo. Esa es básicamente la idea. Y eso es lo que yo puedo ver, entonces sé cuándo llegan y cuándo no. Y por supuesto, ahora he dejado que entren a cualquier hora, ¿no? Voy a dar un ejemplo. A ver, por ejemplo, Rojas Mamani ha entrado a las 7:13, ¿no? O sea, media hora después de haber enviado el vínculo.
Y José Jonathan Zurita Santa Cruz ha entrado a las 7:24, mucho más tarde. Si no es el caso, avíseme, pero eso puedo ver. Entonces, eso ya es muy tarde, ¿no? Ya es media clase y que tienen que asistir a la clase. Por lo tanto, normalmente hay unos 20 minutos para que lleguen y después de eso voy a poner que yo me reservo de admitir algunos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y algunos puedo ver que ya se han ido, entonces tienen que asistir a la clase entera. Esa es la idea en cuanto a nuestra regla. Ya la vamos a ver con calma. En esta clase quería comentarles ese aspecto, ¿no? Que es importante que conozcan que sí se mide la asistencia y es de esa manera. Perfecto. Y después de eso, ¿qué es lo que nos queda decir? Que hay un texto y ese texto es completo. Tiene todo lo que les muestro, excepto algunas cosas, fotos adicionales, pero no quiero que estudien de las diapositivas. Todo lo que saco está en el texto y además está explicado, ¿no? Fundamentos de mecánica de suelos. Los voy a ir subiendo en cada capítulo. En la introducción no era necesario nada. Entonces, no les estoy privando de nada. Y aparte, hay ciertas cosas adicionales que ya las vamos a ver con calma. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, con eso dicho, hemos visto la introducción, los objetivos, el contenido, el cronograma, el plan global, las herramientas, y eso hace la mecánica, la introducción. Lo último que me he olvidado, el Meet ya no graba, ¿no? Simplemente ya no hay grabaciones de curso. Los anteriores semestres había, pero ahora ya no hay esa pestaña para nosotros. Bien, entonces, ¿alguna última pregunta? Bien, me voy a mi siguiente clase. Tengan muy buen día hasta la clase de mañana.